Bueno, buenas tardes una vez más. Vamos a continuar con nuestros videos explicativos de nuestro seminario de texto escrito y sintaxis. En este video, que es el tercero de nuestro curso, vamos a hablar sobre el primer problema, que es el problema del lenguaje. Sabemos que en el mundo de la escritura, de la oralidad, de la lectura, de la escucha, de las imágenes, de los sonidos, etcétera, de todo eso que crea el cosmos de la comunicación, nuestro punto de partida siempre va a ser el lenguaje y la concepción que tengamos de él. Dada la naturaleza que tiene nuestro curso, como explicamos en el video anterior, vamos a centrarnos en la visión teórica de Noam Chomsky. Sin embargo, vamos a hacer unas aclaraciones necesarias a ese respecto. La primera aclaración es sobre el concepto del lenguaje. El concepto del lenguaje a lo largo de la historia ha tenido una variabilidad conceptual dependiendo del enfoque desde el cual los pensadores han querido trabajar. Siempre se ha pensado que toda discusión o todo debate que se dé en torno al lenguaje es una posición lingüista. En esa medida, pues vamos a hablar sobre unas posiciones, digámoslo así, de lingüistas que no se concentran simplemente en ese aspecto estructural, sino van más allá. Como podemos ver en esta primera presentación, tenemos a 4 lingüistas o pensadores, como lo podemos llamar, pero pues nuestro oferta es como llamarlos lingüistas. Vemos a John Rawls, psicólogo estadounidense, a Noam Chomsky, nuestro lingüista estadounidense, a Alexander Romanovich, neuropsicólogo ruso, y a Jean-Paul Roncat, lingüista belga. Los primeros 4 criticamos a los otros 4. Vemos que John Watson nos dice que el lenguaje es un hábito manipulatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que toda expresión del ser humano, que puede ser maleable o transformable, es la forma en que él identifica lo que es el lenguaje de las personas. El lenguaje es en la medida en que nos relacionamos. Chomsky, como lo veremos más adelante, parte del punto de vista de que el lenguaje es la oración. Por eso es tan importante su teoría sintáctica dentro del marco del texto escrito. La oración nos permite entender cuál es el horizonte comunicativo hacia el cual nos dirigimos. Y a partir de ella se construyen muchas más oraciones que nos dan un todo explicativo. Dejémoslo ahí. Alexander Romanovich nos dice que el lenguaje son unos códigos para designar objetos en una acción. Es decir, el carro es carro en la medida en que cumple su función. Si está quieto y está ahí, no es carro. Es decir, el lenguaje nos permite llamar a las realidades según se dan. John Paul, el lingüista belga, nos dice que el lenguaje nos permite comunicarnos con el habla. Es decir, siempre que las personas interactúan, hay lenguaje. Veamos la siguiente, que son otros pensadores al respecto del lenguaje. Jean Piaget, epistemólogo suizo, que ustedes ya conocen, nos dice que el lenguaje son unas unidades mínimas de expresión de las personas. ¿Sí? Nos da a entender que esas condiciones mínimas básicas de las personas son las que permiten que exista un lenguaje bien en una cultura, bien en una sociedad, bien en el mundo. Aspectos de él tomará Chomsky para lo que nos quiere exponer. Vygotsky, psicólogo ruso, nos habla de que el lenguaje es la forma de conceptualizar lo que sucede. En la medida en que haya conceptos del mundo en el que estamos, hay lenguaje. Ferdinand de Saussure, que es de los que más hablamos en el mundo normalmente, el lenguaje, como el padre de la lingüística, nos dice que el lenguaje es una facultad de ser conceptual y comunicar. Ha sido de las más usadas porque es como la que nos permite entender cuál es el sentido del lenguaje en la comunicación de las personas. Uno vive una experiencia, la conceptualiza y la comunica.
Y el diccionario nos dice que el lenguaje es un estilo de modo de hablar y de escribir de cada persona. Como se dan cuenta, pues es una definición un poco más técnica. Vayamos a Chomsky. Chomsky, como ustedes saben, es un lingüista estadounidense que la obra con la que salió a la luz es su texto de doctorado que llamó las estructuras sintácticas. ¿Por qué este interés de Chomsky por analizar la sintaxis de manera general de los discursos? Porque Chomsky considera que el mundo actual se da en la medida de los discursos de las personas. Es decir, para entender lo que nos sucede hoy es esencial entender los discursos. ¿Qué sucede en la tecnología? Hay que entender los discursos tecnológicos. ¿Qué sucede en la educación? Hay que entender los discursos educativos. ¿Qué sucede en la ciencia? Hay que entender los discursos científicos. Y en esa línea desarrolla todo su discurso, desarrolla todo su análisis y se proyecta para las teorías que nos quiere exponer, nos quiere proponer. Bien. Bueno, entonces Chomsky, a partir de ver que la esencia de la comunicación es el discurso, y es un discurso que primero es un texto escrito, ¿sí? Ustedes saben que el discurso puede ser oral o texto escrito. Él se preocupa por ese discurso en su esencia, en su materia proyectiva, aunque reconoce que existe el texto escrito y el texto oral. Ese discurso lo ubica dentro de la teoría de su lenguaje, o la teoría que acabamos de escuchar acerca de esas unidades mínimas de las oraciones que se van construyendo para llegar a un todo. Por eso la importancia del discurso, porque el discurso se construye en unos enunciados mínimos que luego se expresan en un todo. En este caso estamos hablando del todo, que es el texto escrito, ¿sí? Él parte de la teoría biolingüística. Recordemos que siempre que usamos la partícula bio, en este caso de lingüística, estamos hablando de la relación que existe entre la vida de las personas y en la lingüística, ¿sí? Es decir, de cómo la constitución del individuo como sujeto explica el lenguaje. Por ende, nos vamos a dar cuenta que el lenguaje para Chomsky, determinado en esas estructuras mínimas de oraciones y luego en esas estructuras máximas, se determina a partir de la individualidad de cada sujeto. ¿En qué medida existe la individualidad del sujeto? Pues que cada uno de los sujetos es el que tiene la capacidad de ir construyendo su propio lenguaje que le permite interactuar con los demás. Bien, entonces propone Chomsky que el lenguaje no se adquiere, sino que el lenguaje ya está en cada uno. ¿Sí? Lo llama el dispositivo de adquisición del lenguaje o Language Acquisition Device. Es decir, todas esas unidades mínimas que tenemos están aquí, en nuestro cerebro, ya existen ahí. Lo que sucede es que según su cultura, pues cada uno lo va desarrollando. Y lo desarrolla a partir del contacto que tiene con el mundo en el que vive. En esa línea, pues los niños, que es, digamos, nuestro punto de partida para apropiarnos del mundo en el cual existimos, pues somos los que desarrollamos el lenguaje. Pero ese desarrollo está ahí y se planifica o se da en la medida en que hay una experiencia con el mundo, ¿sí? Y esa experiencia con el mundo es el que nos permite entender que hay una relación con lo que nos rodea. Ya existirá el lenguaje. Por eso se empieza por esas unidades mínimas de oraciones, que son las pocas palabras que tenemos de niños, y vamos desarrollando y construyendo para llegar a nuestros discursos, que son lo que ya hacemos como adultos. Todo parte por ese conjunto limitado de palabras que cada uno guarda en su cerebro, que muchos lo llaman lexicón, es decir, las palabras básicas que existen en cada lengua. Y aquí es importante entender que todos los lenguajes, según la teoría de Chomsky, en cada lengua son diferentes, pero se dan de la misma manera porque vienen proyectados en el cerebro de cada persona. Los niños en Estados Unidos tienen unas palabras predispuestas diferentes a las que ya tenemos aquí los niños de Colombia. Y esto marca el inicio de una nueva concepción de la lingüística. Entonces, es importante que tengamos en cuenta, como lo podemos leer aquí en esta presentación,
que el lenguaje es una característica que tienen todos los seres humanos antes de nacer. No se adquiere el lenguaje, se desarrolla el lenguaje porque el lenguaje ya está. ¿Por qué está? Pues porque somos una especie humana y en la especie humana ya viene predeterminado en nuestro nivel cerebral. Es decir, que el lenguaje está muy asociado con la teoría de la neurología. Por ende, el problema del lenguaje es un problema neurolingüístico. Además, que es importante que se dé la repetición y la identificación con el contexto para que el lenguaje se desarrolle y que el lenguaje se da de manera independiente en cada uno con unas bases mínimas que luego cada cual enriquece. Es decir, los niños vienen con la concepción de que cuando algo funciona en su estómago tengo hambre, que cuando algo funciona en sus ojos tengo sueño, que cuando... Pero con el paso del tiempo pues cada uno va enriqueciendo gracias al léxico todas esas formas estructurales del lenguaje. Chomsky propone entonces, cuando vimos de su libro de las estructuras semánticas, sintácticas, perdón, una gramática universal. ¿Qué quiere decir eso? Que su aspiración es que reconociendo que ya cada uno, según su cultura, según su lengua, según su región, viene con una estructura básica, hay que determinar los elementos comunes en todas esas lenguas y eso permite entender que hay una gramática universal. Aquí es importante que nos demos cuenta el valor de las traducciones. Nunca las traducciones suelen ser totalmente perfectas al idioma debido a la variabilidad que existe en la significación de quien lee y de quien traduce. Por eso la mejor traducción de cualquier lengua a cualquier otra lengua se da cuando quien traduce está en el contexto de donde se escribe ese libro, esa teoría, ese discurso. ¿Sí? Por eso cuando escuchamos discursos de Estados Unidos y entonces decimos aquí no, pero vieron, se dieron cuenta, pues no sabemos qué es lo que sucede allá. Y ese es un poder del discurso que Noam Chomsky critica mucho. Porque, por ejemplo, en televisión nosotros vemos un discurso, pero no sabemos qué sucede detrás de lo que llamamos coloquialmente bambalinas. Entonces, la teoría del lenguaje de Chomsky, que parte de las unidades mínimas a unas unidades máximas sintácticas, estaba construido dentro de una gramática universal que permite entender el sentido y el símbolo de lo que hay dentro de cada discurso. Como podemos leer aquí, cuando un niño recibe información de las palabras que contiene el idioma materno, construye un lexicón, es decir, un grupo de palabras básicas de su pueblo, al que aplica el conjunto de características. Así, desde su nacimiento, la gramática universal permite a un niño conocer de forma inconsciente que existen palabras que se comportan como verbos, como sustantivos, etc., y como un conjunto ilimitado de posibilidades. No sabe que esto es un verbo, no sabe que esto es un sustantivo, no sabe que es un objeto, pero los usa. Y en esa medida pues va aprendiendo y desarrollando la forma en que se aplica. Terminamos así con nuestra descripción o nuestro discurso acerca de el problema del lenguaje desde el punto de vista de Noam Chomsky, que es el que nos permite entender la concepción de sintaxis que manejamos en el seminario. Para terminar, los invito a que durante 5 minuticos hagamos este pequeño análisis. Teniendo en cuenta esta posición de Noam Chomsky, ¿cuál creen ustedes que es el sentido de la comunicación? Es decir, ¿para qué nos comunicamos? Según el concepto del lenguaje de Chomsky. Y 2. ¿Existe en los discursos de las personas una estructura sintáctica consciente o inconsciente? En los niños es inconsciente. Existen las personas cuando dan discursos, ya los adultos, una estructura sintáctica consciente e inconsciente. ¿Por qué? Vamos a pensarla, vamos a analizarla cada uno y luego nos vemos en un pequeño foro. Gracias.